Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Cosecha Negra en el Instituto Cervantes. Para el Instituto Cervantes la verdad es que es un placer colaborar con Getafe Negro en esta serie de ediciones que vamos haciendo anualmente, que nos gustan especialmente porque se tratan, como ahora contará Lorenzo Silva, pues de mostrar la vitalidad de un género, que es el género negro, que parece que es un género solo, pero en realidad es un género que tiene mucha diversidad, tiene muchísimas voces distintas, ¿no? Y que además tiene la virtud de mantener muy viva la lectura, ¿no? entre el público lector, tanto en España como en Europa, podemos decir que en el mundo, y en ese sentido hace pues una función que es importantísima, ¿no? O sea, crea lectores, crea autores nuevos, como aquí tenemos autoras más veteranas y autores más jóvenes, ¿no? Pero tiene o sea, hay géneros que, según la época, sirven como para avivar el fuego de la literatura, ¿no? Y el género negro lo que está haciendo ahora, ya lleva tiempo pues en nuestra época, ¿no? Este año es la 10ª, llevamos 10 años aproximadamente, estábamos haciendo memoria antes, Lorenzo y yo, sobre cuántos años llevábamos colaborando en este festival. Son 10 aproximadamente, estamos desde el principio apoyando este festival, no solamente aquí en la sede, que la sede del Instituto Cervantes sirve de altavoz de lo que se hace en esta cosecha de Getafe Negro, pero también tiene su traslación a nuestros centros, ¿no? Cada año hacemos un encuentro, una mesa redonda en distintos sitios. Hemos estado en Alemania, en Francia, este año vamos a estar en Estados Unidos y bueno, esperamos que sigamos otros 20 años cosechando buena literatura a través de Getafe Negro y de Cosecha Negra. Y os dejo con Lorenzo Silva, ya todos lo conocerán, es un espléndido novelista, uno de los más importantes de nuestro país y es comisario de este festival que tiene su sede en Getafe, en el Ayuntamiento de Getafe, que es su gran auspiciador. Aquí tenemos a Raquel Alcázar, que es su concejala de Cultura, y bueno, nos van a dar una mesa redonda realmente interesante, así que os dejo con Lorenzo. Muchas gracias, Ernesto. Yo quería comenzar agradeciendo al Instituto Cervantes su colaboración, su larga colaboración con el festival, que nos ha permitido tener desde el principio un socio que nos ha ayudado de verdad a enriquecer el programa y también a fortalecer la proyección del festival, no solo en Madrid, que es nuestro territorio natural, a partir del municipio de Getafe, sino incluso fuera de nuestras fronteras, también en los distintos países que hemos ido teniendo como invitados a lo largo de esta década de vida que cumple justamente por estos días Getafe Negro. También quiero agradecer la presencia a todos los que están aquí esta tarde en una actividad que es casi diría una de las actividades clásicas de nuestro festival. Todos los años, además, la hacemos aquí porque, entre otras cosas, entendemos, y creo que compartimos ese entendimiento con el propio Cervantes, que lo que se está produciendo año a año en el territorio del género negro es cada vez una parte más relevante de la cultura en nuestra lengua, que es la misión o una de las misiones, al menos, del Cervantes, promover y difundir, ¿no? Digamos que partiendo de una visión de la novela negra como un género para mucha gente menor, de entretenimiento más o menos funcional, la experiencia de esta década en la que existe Getafe Negro es que a este género se van incorporando
cada vez más escritores y escritoras, cada vez más autores literarios de talento que aportan ese talento literario al relato y a la conversación que se construye a partir del crimen y su realidad en este género, en este particular género narrativo, ¿no? Este año pues hemos intentado tener nuevamente una representación de esa pujanza, de ese movimiento que año a año va teniendo el género y de esas voces que año a año se van incorporando. No todas las voces son 100% nuevas, pero sí son bastante novedosas en general dentro del género negro, ¿no? Hay, digamos, algunos de nuestros autores, a los que ahora presentaré, tienen alguna trayectoria literaria y editorial anterior, pero quizá es en estos últimos tiempos en los que han desembarcado con fuerza dentro del género que nos convoca en Getafe Negro. Hemos traído aquí esta tarde pues, una muestra de autores y de historias que creo que nos da pie para tener una conversación interesante sobre lo que el género negro nos cuenta, de la realidad en general, del ser humano en particular y de la realidad española en términos también generales. Y bueno, pues sin más, procedo a presentarlos muy brevemente. Voy a decir sus nombres y sus obras y un poco el perfil, porque también, y algo de lo que, para identificarles mínimamente el libro que traen debajo del brazo, que es lo que cuenta. Luego les quiero dar la palabra para que ellos mismos hablen un poco más de su propio trabajo y destaquen lo que consideren oportuno del libro que cada uno trae debajo del brazo, y a partir de ahí, si os parece, pues abrimos una conversación un poco más general. Sí, bueno, pero yo me los he leído y más o menos me acuerdo, creo que más o menos me acuerdo. Bueno, en el extremo tenemos a Enrique Llamas, que bueno, se dedica a muchos aspectos relacionados con la gestión cultural, muy diversos desde hace tiempo, y que bueno, pues yo creo que ha sido una de las últimas sensaciones del género con un libro, Los Caín, que propone un viaje. Bueno, creo que todos los libros, en cierto modo, proponen un cierto viaje en el tiempo, en el espacio, y algunos en las dos coordenadas, ¿no? Pero en su caso, bueno, pues es un viaje a una España quizá remota para muchos lectores hoy, ¿no? La España rural en este caso de tierras de Zamora. Yo, por cierto, había palabras que no entendía hasta que di con un glosario zamorano que me traducía del zamorano al español todo, palabras como cuchino, que seguramente ninguno de ustedes sabe lo que es, yo tampoco lo sabía, hasta que lo descubrí en su novela. Pero bueno, es una historia en la que se nos cuenta, bueno, pues la realidad oscura de un pueblo que esconde un secreto en torno al que suceden unas muertes, y la mirada que sobre ese secreto, sobre ese pueblo y sobre esa realidad ancestral y quizá un poco remota para muchos hoy, la mirada que sobre esa realidad proyectan unos forasteros, ¿no? Un par de guardias civiles o dos parejas de guardias civiles y un maestro que va desde Madrid, al que destinan allí para atender a los alumnos de la escuela rural, ¿no? Pero bueno, es una realidad que puede parecernos remota, pero que es de la que venimos, y de la que venimos no hace tanto tiempo la mayoría de nosotros, ¿no? Quien no tiene a no mucha distancia un pueblo, yo incluso tengo un pueblo de Castilla y León, no muy lejano, ¿no? De donde estaría el pueblo que sitúa Enrique en su ficción. Es una novela que trabaja con mucha intensidad la construcción de los personajes, y que también, frente a otro tópico que suele haber respecto de la novela en torno al crimen, trabaja con intensidad el lenguaje y la descripción de esa atmósfera, ¿no? Esa atmósfera que por momentos es opresiva y singular. A su lado está Inés Plana, que es autora de Morir no es lo que más duele, también una de las novelas que han aparecido en los últimos meses y que han causado enseguida sensación, que parte de una premisa muy
muy sugerente, pues una mujer que tiene un trabajo tan trepidante como correctora de estilo en una editorial, ¿no? Es un trabajo realmente repleto de adrenalina, pues recibe una llamada, ¿no? Una visita, perdón, de 2 guardias civiles, otra vez. Ahora hablaremos de este tema de los guardias civiles, porque a mí me llama la atención, no puedo evitar que me llame la atención. 2 guardias civiles que, bueno, que le dicen que en la escena de un crimen y un cadáver, pues ha aparecido una referencia con su nombre, y bueno, pues se ve implicada en un homicidio. A partir de ahí sigue una investigación que desarrollan dos guardias civiles, un joven teniente y un inexperto cabo, y bueno, pues hay un viaje que no solo es al fondo de ese crimen, sino también es un viaje personal para el propio investigador. Es algo más que una investigación del crimen ajeno, sino que también para el propio investigador representa una experiencia de transformación. Es un thriller o una investigación criminal ambientada en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y con ese elemento quizá predominante del aspecto psicológico, tanto del crimen como de la propia investigación, como de la interacción entre el investigador, los testigos, los sospechosos y los propios criminales, ¿no? Y también pues, es una novela que tiene intensidad de escritura, que tiene referencias literarias. Aparece Emily Dickinson, la protagonista de esa soporífera película que vimos no hace mucho, ¿no? Por lo menos no me gustó nada. A mí tampoco. Tengo que reconocer, la verdad, que película más soporífera, con qué personaje tan interesante. Una pena. Pero bueno, esas cosas que hace de vez en cuando el cine, ¿no? A su lado está Saúl Cepeda, que es autor de varios libros anteriores y ganador también de algunos premios, y que este año, quizá es la circunstancia que debo resaltar sobre las demás, es el ganador del premio de novela negra Ciudad de Getafe, que convocamos en el marco del festival, y que yo tengo que decir como comisario del festival, pero también como miembro del jurado desde hace muchos años, que es un premio que nos ha dado muchísimas y muy grandes alegrías, la verdad. Es un premio con el que hemos tenido la satisfacción de descubrir autores que no conocíamos, pero también en muchos casos autores que no eran conocidos del público y que, bueno, pues no sé si tiene algo de talismán el premio o es que hemos acertado a montar algo que sirve para encontrar el talento, pero a anteriores ganadores del certamen, del premio, como Marcelo Luján, o Alexis Rabel o algunos otros, han tenido después una trayectoria ascendente y además muy rápida, ¿no? Es muy gratificante cuando organizas un premio literario que este sirva no para bendecir lo que ya está bendecido, sino para poner sobre la mesa y poner en las mesas de novedades, en este caso, pues nombres y libros que no son todavía lo bastante conocidos o tan conocidos como merecerían y que están ahí. En el caso de Saúl, la investigación la lleva un detective privado que viaja a Canarias, es quizá la novela más viajera de todas. Bueno, también la novela de Marta es muy viajera, pero digamos que esa experiencia del viaje está engarzada en la propia investigación, y también hay un viaje en el tiempo, a varias décadas atrás, que es donde hay que rastrear para encontrar las raíces del crimen. Es una novela que conjuga muchos elementos, también conjuga, aparte de elementos históricos, elementos geográficos, incluso se podría decir que hay algo de antropología, ¿no? Siempre que uno va a las Canarias hay algo de antropología, ¿no? Y también pues, hay una introspección psicológica en el propio detective y en la propia historia que se está contando. Marta Robles pues, es conocida de muchos, seguramente, en su faceta de periodista, de radio, televisión, prensa, con una larga trayectoria. También es autora de numerosos libros, antes del que trae aquí debajo del brazo, que es por cierto, se me olvidó el título de Saúl Cepeda, que es La individualidad de las aves. Ha cambiado, ¿ves? Bueno, a ver, yo le estaba diciendo a la editora, ¿cómo se llama? Perdón. Agua, vale. Bueno, pues mis disculpas porque es que yo no tengo el libro físico. Me lo he leído en el manuscrito de Word que envió al premio y me lo he vuelto a releer ahí, y ahí se sigue titulando La individualidad de las aves. Bueno, pues Agua, corrijo mi error. Bueno, pues es autor de Agua, efectivamente, que se llamaba para el concurso La individualidad de las aves, que es
un título muy interesante, pero quizá más difícil de recordar, y de ahí a lo mejor el cambio, ¿no? Bueno, el caso de Marta trae una novela que se llama La mala suerte, y es una novela que cuando yo empecé a leerla me llamó mucho la atención porque tiene muchísimos elementos en común con una historia real. Y además hay muchas alusiones a personajes reales, personajes con nombres y apellidos en circunstancias muy concretas de sus vidas, ¿no? Es una ficción, es una ficción. El caso real al que enseguida recuerda la historia, porque es la desaparición de una chica y además hay una serie de circunstancias que coinciden, es el caso de la desaparición y posterior hallazgo tras su asesinato de Diana Kerr. Bueno, ahora me dejarás contestar pero todo eso. Es una ficción. No, pero bueno, pero hay elementos que te hacen pensar en ello. Te hacen pensar en ello. El hecho es que la novela es una ficción porque no tiene nada que ver ni con cómo se produce y cómo se resuelve finalmente el caso de Diana Kerr. Tiene una solución completamente distinta y un desenlace completamente distinto. Y también tiene una serie de aspectos que no están en esa historia. Pero si es verdad, creo que te lo habrá dicho más de un lector, aparte de yo, de mí, que al principio piensas en... Ahora cuando me toque te dejo. Ahora contestas. Pero bueno, no puedo evitar decir que esa es la primera sensación que uno tiene al leer la novela, ¿no? Que es decir, Marta se va a meter en el charco de novelar una historia real, no la novela, pero bueno, hay unos aspectos en ahí absoluto, que no la novela en absoluto. En absoluto, pero hay unos elementos ahí que te hacen pensar en ello. Bueno, el hecho es que es una novela que tiene como protagonista, de nuevo, un detective privado, un investigador que investiga la desaparición de una chica al cabo de un tiempo sin que se encuentre ninguna pista. La desaparición sucede en Mallorca, sucede en verano, mientras está pasando allí las vacaciones de madrugada. Estos son los elementos que un poco te remiten a esa historia real. Y el detective interviene, pues ahí Marta hace un relato bastante realista, como puede intervenir un detective privado en la investigación de un delito público, de manera muy restringida, con autorización judicial previa y con la obligación, además, de comunicar inmediatamente cualquier hallazgo a la policía responsable, que de nuevo es la Guardia Civil. Volvemos a tener a la Guardia Civil en esta mesa, ¿no? En las personas de unos investigadores de la UCO, que son los que llevan la investigación y con los que al principio el investigador privado habla con cierta tirantez y finalmente acaba colaborando. No voy a decir más porque si no ya contaría la novela y eso ya sé que no lo debo hacer. Es una novela muy, muy actual, es una novela que viaja entre Madrid, Palma, México, bueno, una novela con mucho movimiento también y, insisto, con muchos personajes reconocibles, y es una novela que quizá cumple de una manera muy, muy concreta y muy completa esa vocación de la novela negra de ser retrato o trasunto, ¿no?, de la sociedad en la que se desarrolla el crimen. Y dicho esto, que es una presentación así somera y al bulto, sí me gustaría daros un primer turno de palabra para que en este orden cada uno digáis un poco brevemente lo que os parezca oportuno acerca de vuestra obra para presentarla y contar un poco vuestra intención y vuestro lugar en el género, si es que os consideráis de los géneros. ¿Me dejas que empiece yo? Porque si no se va a quedar esto así. Lo hacemos al revés. Puedes empezar sin problemas. Adelante, Marta. Bueno, primero esta novela negra de la que ha hablado Lorenzo Silva es La mala suerte y es mi segunda novela negra, la que protagoniza el mismo detective, el detective Rouras, que es un nombre bastante particular. Rouras a muchos les suena al independentismo, pero Rouras es Robles en catalán y Carballo en gallego y en portugués, que es el nombre de ese personaje de Manolo Vázquez Montalbán que a mí me cambió la vida y a quien yo tuve además no solo la oportunidad de conocer, sino que me citó incluso en un libro, y pensé que hacerle ese guiño a él y hacerle ese guiño a mi padre, que se llamaba Antonio Robles, le llamaba Antoni, era una cosa particular y que me iba a dar suerte. Yo quería un detective, pero no un detective cualquiera, quería un detective que respondiera pues un poco a lo que yo quería que fuera la mirada del mundo. Es un detective que es un ex corresponsal de guerra, metido en principio detective de infidelidades, asuntos de bragueta, por eso que decía Lorenzo, de que los detectives tienen muy restringida su ámbito de trabajo. Y lo cierto es que casi todos se quedan al principio en infidelidades o en asuntos de empresa porque no pueden ir más allá. Luego, evidentemente, tanto en la primera aventura, en A menos de 5 centímetros, como en La mala suerte,
Tony Rouras va a ir a otros elementos. Si en a menos de 5 centímetros se hablaba fundamentalmente de un tema de trata de mujeres, lo que escondía todo el asunto, el trasunto era una trata de mujeres, en esta novela, en La mala suerte, que empieza con una desaparición que, como dice Lorenzo, podría ser la de Diana Quer o la de cualquiera, porque todos los que habéis seguido los casos de desaparición sabéis que más o menos los patrones se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y se repiten una y otra vez, además, porque en el momento en el que tienen algo que les convierte en mediáticos, que suele ser si es una chica guapa, si es una familia de posibles, si es un tema que satisface de pronto las expectativas de mucha gente, pues de que los ricos también lloran, y todas estas circunstancias, inmediatamente pone un foco de luz sobre los familiares y sobre los allegados de las víctimas, que también son inmediatamente considerados sospechosos, porque hasta donde se sabe, y según dicen las estadísticas, casi siempre en las desapariciones el malo está cerca, el malo suele ser alguien cercano. Con lo cual, es una cosa un poco terrorífica, porque muchas veces las desapariciones no logran esclarecerse jamás, y los personajes del entorno, esos familiares, esos amigos, siguen siendo sospechosos de por vida. Con lo cual, a la tragedia de la pérdida y de la incertidumbre tienen que unir el estar señalados con el dedo. Si a cualquiera de nosotros, a cualquiera, nos pusieran un foco enfrente y nos iluminaran durante mucho tiempo, al final se nos transparentaría la trastienda. Y en la trastienda todos tenemos algo. Creo que hasta Lorenzo, que es perfecto, pero también. Todos tenemos algo, una rencilla con un amigo, un problema con un familiar, cualquier cosa. Y cuando uno está siendo objeto de una investigación por algún desaparecido, pues claro, esa investigación también le cala a él y acaba, por eso digo, reproduciéndose esos mismos patrones en el caso de los Quer, en el caso de los McCann, en el caso de no sé qué. Con lo cual, no tiene nada que ver con el tema de los Quer, ni tampoco creo que ni siquiera las desapariciones sean un tema de actualidad. Las desapariciones son un tema de siempre, que están sobre la palestra siempre, y vas a cualquier sitio. Si yo voy a Mallorca, que voy pasado mañana, hay desapariciones que todavía siguen investigándose, en Canarias, en Madrid, en no sé cuántos, en todo el mundo hay desapariciones, y es un tema de siempre. Pero en realidad la intención literaria de este libro no era la desaparición. La desaparición la utilizo precisamente para poner ese foco en una sociedad que me lleve además a conocer los problemas familiares, esos problemas de la cotidianidad que muchas veces no afloran, esos pequeños malos tratos que tampoco ocupan grandes portadas, sino que están dentro de las familias y sabemos que suceden, esos pequeños malos tratos y abusos que hay en la adolescencia, ese periodo tan terrorífico en el que suben y bajan las hormonas, uno quiere que le quieran, uno quiere ser aceptado y de pronto sufre tanto como para balancearse por los precipicios y ser objeto a lo mejor de abusos simplemente para conseguir la aprobación de los que tiene a su alrededor. Pero la intención literaria, como digo, era llegar a una pregunta que es el kit de esta novela, que es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres? Y si el ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo. Es una pregunta curiosa que nos hacemos pocas veces, porque en general los padres, solamente por el mero hecho de serlo, ya nos sentimos superiores al resto de la humanidad. Tanto es así que en un momento determinado mi detective Rouras le dice a Amanda, a la madre de la chica desaparecida, cuando ya en un momento determinado le dice: tú no sabes nada porque tú no tienes hijos y tal, ya le dice: te tengo que decir que tener hijos o no garantiza ni ser buena ni mala persona, ni tampoco ser feliz o infeliz. Esta es una pregunta que yo creo que tiene que ver también con la historia de la humanidad. En torno a los hijos siempre ha habido un enorme negocio a lo largo de la historia de la humanidad. Me resulta muy curioso que ahora se hable de maternidad subrogada. Ha habido maternidad subrogada durante toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no había técnicas, las técnicas de ahora, pero también la había. Y esta pregunta es una pregunta que creo que le viene muy bien hacerse a la sociedad, y por eso, aprovechando lo que decía antes Lorenzo, de que el género negro
pues tiene esa facilidad de poder apuntar con el dedo. Yo quise apuntar aquí. Ayer Mabel Lozano, en el festival, alguien le preguntó por la maternidad subrogada y dijo que una frase que la verdad me la quedo para decirla y para tenerla en mente, ¿no? Que la maternidad no es un derecho, es un deseo. Pero no un derecho, no es un derecho que tenga que imponerse a todo, porque es como se está planteando últimamente en ciertos debates, ¿no? Pero Mabel Lozano, que ha hecho el libro El proxeneta, que como sabes lo llevé yo y lo edité yo, soy la editora de este libro, es muy curioso porque yo muchas veces, claro, los focos de visión son, creo que esta novela puede poner luz en muchas cosas, porque el problema es que apuntamos solo aquí o solo allá. Pero cuando a mí me hablan de maternidad subrogada, yo dejo la novela absolutamente abierta para que sean los propios lectores los que saquen sus propias conclusiones de todo. Pero cuando a mí me hablan de lo terrible que es para una persona tener que entregar un hijo que ha gestado, que es de otros, y luego lo ha dado a luz y se lo tiene que dar a otros, pregunto sobre el dolor de tantas madres que han tenido que entregar a sus hijos que no eran de otros, eran el suyo, para darlos en adopción, exactamente por el mismo motivo, por un tema de miseria, porque no tenían dinero para sacarlos adelante. Y ahí lo dejo. Muy bien. Saúl. Fíjate lo del monstruo de Catepec, ahora que con el tema de la maternidad, lo de 740 pesos por el niño. Así es. Es un tema. Es un temita, sí. Sí. Pues yo lo primero decir que lo que más me sorprende es encontrarme aquí ahora mismo, porque el contacto que tenía yo con Getafe Negro siempre había sido de espectador. Entonces claro, lo de traspasar la barrera pues resulta muy curioso, muy divertido, ¿no? Luego con lo que decías de si nos consideramos escritores de género negro o no nos consideramos escritores de género negro, ya lo diré mañana cuando recoja el premio, pero creo que el género negro es, con la ciencia ficción, de los grandes géneros literarios que existen. O sea, no lo puedo ver de otra manera porque es que cabe todo en ellos. Cabe absolutamente todo. Entonces, sí, yo siento que lo que he ido escribiendo a lo largo de mi vida, pues sí va en esta dirección. Esta quizás es más canónica la obra porque tiene un detective privado, y porque hay una investigación, y hay un caso, hay una demanda, pero bueno, la que fue mi segunda novela está un poco inspirada en la experiencia que tuve trabajando para Miguel Ángel Flores en El mundo de la noche. Entonces, pues, si aquello no era género negro, no sé qué lo es. En esta en concreto, lo que a mí se me pasó por la cabeza, porque yo suelo pasar bastante tiempo en Canarias, mi madre es canaria y vive, vamos, en donde tenemos la casa es en Arguineguín, que es el sur de Gran Canaria. Y es una zona en la que hay pues, aproximadamente pues, unos 5.000 noruegos. O sea, debe ser como el 0,1% de la población de Noruega o algo así allí. Y entonces, vamos, unos vecinos estupendísimos, es gente maravillosa y además están entregadísimos con mi tía y con mi madre y todo esto, o sea, es gente fabulosa. Pero sin embargo, a mí me da vueltas la cabeza y yo decía, yo quiero matar a un noruego. Y entonces dije, no solo quiero matarlo, quiero que se suicide. Y todo esto tenía mucho que ver con cómo estaba viendo yo el desarrollo de la literatura negra nórdica. Porque yo decía, bueno, ¿cómo va a ser esto? Que de repente tengamos al Stalasen con Barbeum en Bergen, que debe ser un poquito, pues no sé, Bergen debe tener como 100.000 habitantes más que Getafe. Pero, sin embargo, uno se pone a sumar los muertos que salen de la colección de novelas y dice, bueno, esto es como un mal año en Bagdad, ¿no? Y entonces decía, no, yo tengo que matar a un noruego. Y a partir de ahí empezó todo. Eso y otra cosa que me venía de mucho más atrás. Que como jugador de videojuegos, había un videojuego que me había marcado mucho en la juventud que se llamaba Edge Blade of Darkness, que es un videojuego español de una compañía española que quebró, pero hicieron un juego fascinante, un juego de fantasía. Y entre los personajes que introdujeron, que eran todos muy arquetípicos, metieron uno que era muy distinto, que era un guerrero viejo, un guerrero mayor. Bueno, ni siquiera muy mayor, o sea, un guerrero, pues eso, en la cincuentena. Y decías, pues, qué personaje tan curioso. Y cuando uno se pone a jugar en el videojuego, parte de la actividad inmersiva es empezar a imaginarle una historia a ese personaje y decirle, bueno, ¿y este hombre está casado, no está casado, ha tenido hijos? ¿Qué le ha pasado en su vida? Y siempre tuve ese personaje en la cabeza.
Cuando empecé a escribir esto, dije, quiero tener un detective privado que investigue un caso dado, porque luego realmente la novela lo que fundamentalmente trata es cómo con información correcta podemos llegar a premisas equivocadas y encontrarnos con cosas que nos sorprenden mucho. Yo quería decir, bueno, pues este personaje, este investigador privado, me interesa que busque, que busque un poco en su pasado para construir la personalidad del presente o del futuro a través de una serie de analepsis, etc. La idea con esto era buscar una evolución vital a través de los acontecimientos de la novela, porque estas cosas pasan. Y luego, sobre todo, mi amor absoluto por las Islas Canarias y por una isla en concreto, que es la Isla del Hierro, que es la única isla que hasta un momento dado no conocía y que cuando la vi pues dije, este lugar es maravilloso, algo tiene que pasar aquí. Luego otra cosa es que quizás lo que pasa en el Hierro no se corresponda mucho con lo que pasa en la novela, pero bueno, o sea, para eso es ficción. Y en resumidas cuentas, eso es lo que quería tratar con el libro. Y ya si quieres te paso a ti para que... Bueno, a mí también me ha pasado lo mismo que a ti, que es que el estar aquí en el Instituto Cervantes, que es un prestigio, un privilegio para todo escritor, el estar en Getafe Negro contigo, Lorenzo, pues también es un sueño que hace unos meses era impensable. Yo normalmente estaría allí, ¿no? Bueno, es mi primera novela. Yo la abordé con mucha humildad porque quería hacer una historia, escribir una historia sobre la maldad desde mi punto de vista, una recreación de exploración de ese espacio tan oscuro que tiene la condición humana. Me atraía muchísimo y tenía claro que quería la maldad y quería la Guardia Civil. La Guardia Civil, porque no por... no, me ha salido una unión un poco extraña, pero... Bueno, van muy unidas desde hace mucho Sí, tiempo. pero bueno, ellos tratan a menudo con la maldad, con lo peor de nosotros, ¿no? Entonces, precisamente por eso, pues tienen que ser gente de una pasta especial, muy, con una psicología muy férrea, también por la complejidad del cuerpo en sí, pues me parecen también personas especiales. Yo me crié en un pueblo, en Barbastro, muy cerquita del cuartel de la Guardia Civil. También estamos, bueno, en Barbastro, por cerca del Pirineo, la Guardia Civil de Montaña. Yo he ido al colegio, al instituto, con sus hijos, sus hijas, y siempre me pareció muy atractivo para mí el poder situar a la Guardia Civil en una novela mía. Empezó desde luego Lorenzo, que nos ha abierto el camino a muchos. También es cierto que hay muchos libros con la Policía Nacional y, bueno, y todos mis respetos, pero la Guardia Civil a mí me da particularmente morbo, porque tienen un espíritu... Aquí, sí. Sí, es que tiene un espíritu tan abnegado, tan de sacrificio, a pesar de que es un cuerpo policial muy castigado por los presupuestos, con una precariedad endémica prácticamente, con unas injusticias a nivel presupuestario que sufren y que de alguna manera las soportan, quizá por ese carácter militar que tienen a veces de obediencia ciega, de aguantar y tal, y bueno, me apetecía muchísimo crear un teniente con una psicología efectivamente de hormigón y bueno, pues darle un hachazo y crearle una fuga, ¿no? Entonces, cuando él empieza a investigar este crimen, que es que tú lo has explicado fenomenal, Lorenzo, que es bueno, empieza con Sara, que una mañana más se ha despertado tras una pesadilla terrible donde alguien la ahoga bajo el agua. Esto es en las primeras páginas, en la primera página. La ahoga y ella piensa que muere, o sea, ella muere cada noche porque la ahogan. Y cuando ella despierta, pues bueno, realmente le da gracias a la vida por estar viva, porque ella está muriendo cada noche. Y siempre es la misma pesadilla, es una pesadilla recurrente. Es tan violenta que ella se despierta sangrando por la nariz y en ese momento es cuando arranca la historia, llaman a su casa y son el teniente de la Guardia Civil, de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Julián Treser, el cabo Coira, que es su primera investigación criminal, y le dicen que es que acaba de aparecer un hombre ahorcado en la Sierra de Madrid, en un cerro,
colgado de un pino, con los ojos arrancados de cuajo y que lleva en el bolsillo de su americana el nombre de Sara, que es esta mujer de 40 años, aunque mentalmente nos puede parecer que pueda tener 20 y tantos, porque de alguna manera algo ha sucedido en su vida que ha detenido su tiempo, ha detenido su alma de alguna manera, ¿no? Y ella, que es una persona que rehúye el contacto con los humanos, que nos tiene miedo a todos, es una persona que trabaja pues eso, de manera solitaria, corrigiendo estilo para una editorial. Cuando le ponen ese cadáver, ese hombre ahorcado, con las cuencas arrancadas, con los ojos arrancados y su nombre en un bolsillo, pues su mundo se viene abajo, pero también al mismo tiempo el teniente de la Guardia Civil no imagina que él también, al investigar, su mundo también se va a venir abajo, porque hay una serie de interconexiones entre los distintos personajes que tienen que ver, por un lado, con la desmemoria y luego también con la irrupción de la maldad en sus vidas, la maldad en estado puro. Son personas que no se conocen entre sí, pero la maldad va a unirlas y los va a asomar yo creo que a los peores abismos que yo como autor he podido imaginar, ¿no? Entonces, a través de la novela me ha gustado especialmente no solo que la Guardia Civil realice una investigación, sino también seguirlos a sus casas, porque al fin y al cabo yo es lo que viví en Barbastro, ¿no? Con los hijos y las hijas de la Guardia Civil, cómo son su vida, qué comen, cuáles son sus inquietudes, sus deseos, sus frustraciones, ¿no? Y que están muy unidas con esta trama, con esta historia, que es sórdida sin llegar a la truculencia, pero que a mí pues me eligió de alguna manera. Yo disfruté, aunque parezca mentira, disfruté muchísimo escribiéndola y me ha dado el regalo de la vida, que es poder publicarla. Entonces, pues bueno, es una novela que también yo le debo casi mi alma, digamos, porque es un sueño hecho realidad. Yo no había escrito, soy periodista, nunca había escrito, la primera vez que he escrito una novela ha sido esta. Tenía ensayos, cosas en los cajones que luego se quedan allí, pero que te sirven de aprendizaje. Pero una novela es un proceso tan complejo que, que cuando me sentí preparada para abordarla y vi que esta historia, que el teniente me estaba poseyendo prácticamente, pues la empecé y ha llegado a buen puerto y eso es la felicidad para mí. Ya está. Muy Enrique. bien, pues Enrique. Pues yo estaba aquí tan a gusto escuchando que podría seguir perfectamente, pero voy a hablar un poco yo también. Bueno, esta novela, que se titula Los Caín, lo primero que os puedo contar de ella es que el título es un homenaje a Ana María Matute, que se sale bastante del género negro, a la primera novela que publicó, no la primera que escribió, que se llamaba Los Abel. El germen inicial que tuve para empezar a escribir fue que en el verano de 2010 yo estaba haciendo prácticas en Radio Zamora, en la cadena SER, y Los Ciervos de la Sierra de la Culebra, que es el único lugar real que aparece mencionado en la novela, aparte de Madrid, empezaron a morirse de forma masiva y bastante sospechosa, nadie sabía por qué, y como normalmente a Castilla el gobierno, no sé si hay alguien del gobierno, pero como habitualmente a Castilla se la tiene bastante desatendida, se tardó bastante en saber por qué morían estos ciervos. En lo que se supo por qué morían, que era por una enfermedad, yo, que soy muy peliculero, me había inventado otra razón, que es la que expongo en el libro. Y eso fue uno de los gérmenes. El otro germen que me ayudó a empezar a escribir fueron las experiencias de mi padre. Mi padre es maestro rural, cada año trabaja en un pueblo distinto de Castilla, y él llegaba a casa y contaba cosas tan extrañas como que el primer día de curso la Guardia Civil, por simple precaución, había ido a la puerta del colegio para ver qué pasaba y simplemente como para ahuyentar a aquello que pudiera pasar. Entonces, con estas dos ideas, yo forjo esta historia que ubico en los años 70, porque no soy tan valiente como ellos y no soy capaz de hablar de la época actual, que mi generación tanto ha sufrido. Yo solo tengo 28 años. Y me voy a los años 70 para procurar hablar de este país que nos explica sin su pasado más reciente, un pasado muy reciente y tan reciente como oscuro. No digo exactamente qué año es, tampoco digo exactamente dónde es, digo que es a principios de los años 70 en un pueblo perdido de Castilla y no sé si para que os pudierais hacer una idea de cuál es la
el clima o la manera de narrar del libro, las 3 citas que lo encabezan son muy significativas. Una es de Miguel Delibes, que es sin duda la gran inspiración y la gran influencia del disputado voto del señor Cayo, cuando al final del libro el protagonista le dice a su compañero, referente al señor Cayo, que es un señor que vive aislado en las montañas, él también odia, ¿sabes? Odia como nosotros. Y otra cita es de Los Abel, de Ana María Matute, como no podía ser de otra manera. Y luego David Lynch, que suena bastante sorprendente, pero que me da la forma de narrar y de darle un poco la vuelta a ese mundo castellano, frío, sombrío, aislado de Miguel Delibes y que conforma esta historia, que no es ni más ni menos que un paleto del barrio de Salamanca, un paleto que nunca ha salido del barrio de Salamanca, del cruce de las calles de Hermosilla con Claudio Coelho, un paleto que se cree que todo es civilización y un paleto que llega a un pueblo de Castilla y que ve que hay otra manera de ver las cosas y otra manera de cómo funcionan. Este paleto es muy buena gente, aunque yo lo diga así con un poco de distancia. Entonces él llega a este pueblo y empieza a ver que pasan cosas que él nos explica. No entiende por qué las muertes de los animales son tan importantes, no entiende que esa gente vive de la ganadería y de la agricultura y que esa gente es la que sustenta todo el país. No entiende por qué le intentan culpar a él de todo. No entiende por qué es constantemente vigilado, no entiende el concepto de forastero. Entonces se crea una atmósfera de opresión en torno a él que solo ha ido con la esperanza de poder enseñar algo a los niños de ese pueblo y hacer que una España tan oscura y tan fría avance, pero se da con un muro. En este sentido, no es tanto un detective, no es tanto la Guardia Civil, sino él, el protagonista, que funciona en contraposición a esa gente de pueblo que utiliza palabras de Zamora, como bien has dicho. A mí me interesaba mucho retratar ese vocabulario zamorano para hacer un guiño a la gente de Zamora y hacer un guiño a la gente que no es de Zamora, con palabras que no se conocen. Y luego me interesaba también mucho la figura de la Guardia Civil, que aquí hemos hablado. Yo no hago una investigación tan exhaustiva del funcionamiento de la Guardia Civil como pueden hacer Lorenzo o Inés. Yo hablo más de la figura que se tenía en los pueblos de la Guardia Civil, esa figura de respeto, esa figura de cierto miedo. Y aquí son 2 números, también uno más experimentado y otro más joven, que quieren con su simple presencia, tal como me contó mi padre, intentar que en el pueblo haya un poco de calma, aunque ellos llevaban 20 años sin atreverse a pasar por ese pueblo y merodeando por los montes castellanos esperando a ser sobornados por los cazadores furtivos. Y bueno, la novela es más o menos esto. Elijo la distancia del tiempo porque me parece que es mucho mejor vernos a través de eso. Elijo una distancia geográfica que no es mucha, pero que culturalmente es una brecha abismal casi, y una época que habla de nosotros y que muchos yo no he vivido, pero que muchos hemos olvidado porque consideramos que la hemos sobrepasado, que estamos por encima de eso, y realmente es una época que habla de nosotros casi tanto o más que la época actual. Bueno, yo no sé si si la época está tan indefinida como has dicho, porque se ha publicado Yo maté a Kennedy, el 127 es el coche de moda y todavía no parece que se haya muerto Franco, con lo que estamos en una horquilla muy chiquitita. Muy poquita, son 3 o 4 años. Muy chiquitita. Y pero yo bueno. la ambientación, como bien la haces, no la hago... podría haber sacado el asesinato de Carrero Blanco perfectamente, o podría haber sacado el asesinato de Puig Antich, pero decidí hacer una ubicación sensorial para que aquellas personas que no habíamos vivido esos acontecimientos pudiéramos retrotraernos, por ejemplo, gracias a marcas de tabaco que ya no se usan, a celtas, al tabaco antillana. Nombres de cosas reales. Nombres de cosas reales. Claro. El SEA 127. De personas reales. El SEA 127 tiene una importancia muy grande a lo largo de la novela, y luego cuando pasan unos años el coche del protagonista es un SEAT Toledo. La casa de teléfonos de esas vecinas aisladas que se han quedado huérfanas muy jóvenes, que tienen que salir adelante ellas solas, que están condenadas a la castidad y al cotilleo de por vida, colonias que ya no se usan también, licores que ya no se beben. O sea, yo intento hacer ese viaje en el tiempo a través de los sentidos más que a través de los hechos, porque me parece mucho menos evidente pero mucho más evocador, de forma que el libro se te quede
quede sensorialmente pegado, ¿no? Y que una atmósfera, al final, el olfato es muy importante, es más importante que la vista para recordar, porque está asociado a una parte del cerebro mucho más ancestral. Y yo quiero apelar a esa parte ancestral, no sé si lo he dicho bien, del cerebro, como apela el título, ¿no? Los Caín, la maldad, que es otro tema que como Inés me interesa mucho, porque desgraciadamente creo que la maldad pura existe y que hay gente que hace el mal porque disfruta haciéndolo, sin más. Hay una idea que a mí me ha, poco preparando esta conversación y pensando en las novelas de los cuatro, hay una idea que me rondaba y que es una idea que os querría dejar para una segunda ronda. Dice Raymond Chandler de sus historias, de las novelas de Philip Marlowe, una frase que, si no recuerdo mal, viene a ser algo así como: esta es la historia de un hombre en busca de una verdad oculta. En vuestro caso, además, siempre es un hombre. Está en busca de una verdad que le escamotean, y el truco, el quid o la gracia está en que la verdad sea oculta, ¿no? Cada uno habéis elegido una verdad oculta distinta, pero ¿qué sentido tiene para vosotros en vuestra historia, en vuestra novela y también en vuestra mirada sobre el género y en vuestro relato sobre la realidad a la que os aproximáis, todos más o menos la realidad española en distintos momentos, esa vocación de ir en busca de verdades ocultas, de secretos ominosos, ¿no? Digámoslo así? Bueno, yo ya sabes que llevo escribiendo muchísimos años y hasta que empecé en el género negro a través de un relato porno criminal que, por cierto, presentamos en Getafe de Oscena. Y siempre había querido meterme en el género negro, quizás también porque mi generación es una generación que creció antes con Poe, que yo debía empezar a leer con 12 años, con los 5, con los 7, con los 3 investigadores que en definitiva no hacían otra cosa más que tratar de buscar una verdad oculta, la que fuera, da lo mismo que sea donde está el trozo de tarta que cualquier otra circunstancia. A mí algo que me gusta muy especialmente del género negro es lo que decía antes, ¿no? Que de alguna manera puedes hacer un acto de denuncia. Tú decías antes que creías en el mal por el mal. Yo precisamente quise que mi detective fuera un corresponsal de guerra para que dejara constancia de que el mal y el bien está dentro de nosotros y que cuando nos llevan al límite puede ser que salga a veces el héroe, pero que en general muchas sale un villano que llevamos todos dentro. Entonces, puede ser que haya quien disfrute haciendo el mal en un momento de su vida u otro, pero también depende mucho de las circunstancias en las que tú coloques a ese personaje. Al final, buscar una verdad oculta es lo que te motiva, ¿no? Es decir, en un momento determinado es lo que yo decía antes, que es la intención literaria, ¿no? Tú tienes una intención literaria, en mi caso, de una reflexión sobre un tema que creo que para la sociedad es interesante porque yo lo percibo así personalmente, ¿no? No es solo que pueda estar de actualidad o no. Fíjate que grandes novelas de la historia pues, se basan en un tema de actualidad. Se me ocurre Rojo y Negro, que al final aparece con una crónica de tribunales y de alguna manera a partir de ahí empieza a hacer pues eso, el recorrido de toda la historia, ¿no? Pero yo creo que el hecho de poder, quizás porque yo soy periodista y cuando me metí en periodismo pensaba que de alguna manera podría cambiar el mundo, y con el paso del tiempo me di cuenta de que no. A veces tengo la sensación de que con las novelas es más fácil exponer cosas que en estos momentos en los que vivimos es muy difícil exponer a través del periodismo. Y que quizás poniendo determinados temas en la conversación a través de la ficción también conseguimos apoyar pues, esas ideas de hacer el bien. Tú fíjate, estamos con la maldad y el género negro y todo eso, y yo lo llevo al otro lado, porque en definitiva nuestros detectives, nuestros investigadores, los de la Guardia Civil, los de aquí, los de allá, son desfacedores de entuertos, unos Quijotes que van buscando resolver el problema, ayudar a los demás y que en general, en el fondo, casi todos tienen algo de buena persona. Saúl.
Pues yo, fíjate que coincido con que efectivamente deberíamos de intentar ser buenos y deberíamos intentar ser cada día mejores, intentar alcanzar la excelencia aristotélica, ¿no? O sea, pero por otra parte sí que creo, bueno, hablando de lo de las preguntas, eso lo primero de todo, o sea, creo que los humanos, o sea, nos estaremos haciendo preguntas hasta la náusea y no sé, quizás en algún momento terminemos descubriendo, cuando ya las hayamos hecho todas, que la última respuesta era que no había preguntas. Pero bueno, o sea, no sé yo. Eso es intrínseco a nosotros, o sea, nos tenemos que preguntar. Tiene que haber enigmas, tiene que haber misterios, o sea, es la necesidad de descubrir algo más, de descubrir la siguiente línea, la siguiente palabra, el siguiente concepto. Así hemos avanzado. Sí, sí. Si no, no hubiéramos avanzado los seres humanos. Precisamente ese estado de ansiedad constante de nuestro cerebro, pues es precisamente lo que nos lleva en la dirección de, no sé si es progreso, pero bueno, algo se parece, ¿no? Pero sí que es cierto que en una sociedad en la que vivimos con la piel tan fina, porque sí que es cierto que cada día nos estamos encontrando de que por menos de nada acabas en un juzgado por un tuit, sí que creo que teníamos que reivindicar un poco esa maldad y apostar por la indagación en los perfiles psicológicos de estos individuos. O sea, hasta las últimas consecuencias. Aunque suenen mal, aunque no gusten, aunque sean feas, aunque la gente se le ericen los pelos cuando diga, es que yo no puedo... Claro, a mí me fascinan todos estos personajes que son, pues no sé, maltratadores. No los tolero y no los admito en mis mecanismos éticos, pero me gusta leer sobre ellos y me gusta conocer esa parte de ese lado oscuro del ser humano. Entonces, sí que creo que una parte muy interesante es preguntarnos qué es lo que lleva a ciertos individuos a hacer ciertas cosas. Porque si no, va a llegar un momento en el que estos individuos van a resultar alienígenas, no los vamos a entender y realmente son consecuencia de algo. Y son consecuencia de algo que existe en nuestra sociedad, que existe en nuestro mundo y que además, bueno, nuestra sociedad, en las sociedades, porque todas son muy distintas. Yo no sé, o sea, he tenido la ocasión de viajar muchísimo y sí que es cierto que cuando pasas temporadas largas en algunos sitios descubres cosas que no te son comprensibles hasta que te intentas poner en los zapatos del otro individuo. En la guerra de los Balcanes, cuando iba con mi padre, íbamos a hacer las cenas de Navidad para los soldados españoles. Y había algunos episodios en los que de repente se iba a hacer una entrega de ayuda humanitaria, de insulina, ciertas... y entonces los propios vehículos de Naciones Unidas, de la UNPROFOR, no podían pasar a ciertos campamentos porque había grupos paramilitares que lo impedían porque tenían el contrabando de insulina en la zona, que cobraban los blisters de insulina a 100 marcos, de aquella que eran como 10.000 pesetas, ¿no? Y claro, no se encontraba con aquello y decía, pero esto, y no puede hacer nada el ejército aquí, que no, es que nosotros no estamos aquí para esto, nosotros no, tal, es que ya esto pues, se ha puesto así, han cerrado el puente, no se puede pasar, no se puede hacer. Y luego estas mismas personas, que eran los de la insulina, estaban en los restaurantes, luego en Medjugorje, en todos estos sitios, había restaurantes en los que estaban tomando champán y comiendo langosta como si no hubiese mañana. La gente que se dedicaba precisamente a los suministros en los campamentos militares, la gente que se dedicaba al tema de la insulina, todo esto. Y claro, en el fondo, o sea, todo eso tenía un sentido. Era aborrecible, pero por otra parte tenía un sentido. Entonces, claro, la necesidad de comprender toda esa magnitud creo que es necesaria y creo que los libros y con lo que escribimos tienen que ser vehículo para contar también estas cosas. Sí, y aparte de lo que acabas de decir, que bueno, estas cosas en las guerras, que parece que a cada bondad, como podría ser la ONU y la llevada el transporte de medicinas, le corresponde una maldad, que es el mercadeo negro o el impedir que llegue, ¿no? A veces pensamos que para hablar de maldad pues tenemos que hablar de psicópatas, ¿no? Y va mucho más allá. Yo quise escribir sobre la maldad porque no la entiendo, no la puedo entender.
o por lo menos en su sentido último, ¿no? Entonces, para mí fue una exploración de ir hacia el mal, acercarme a él, merodear a su alrededor, a lo mejor intentando entender algunas claves, pero no lo logré entender porque escapa totalmente a mi manera de ver la vida, y también porque, bueno, en este caso, pues bueno, pienso que la psicopatía es un trastorno de la personalidad, corrígeme Lorenzo si me equivoco, pero es así, y no necesariamente son criminales. De hecho, un porcentaje muy bajo es el que llega a matar. La mayoría vive entre nosotros, son compañeros, son primos, son cuñados, son médicos, son jefes, pero ese perfil psicológico que tienen de disfrutar haciendo daño o hacer daño intencionadamente, es una cosa que está tan interiorizada en nosotros que, como tú decías, Marta, tenemos un villano dentro cuando realmente pues, se le cita convenientemente para que salga, ¿no? A mí, en el tema de la maldad y lo que tú apuntabas de las verdades ocultas en mi novela, me atraían mucho también las verdades ocultas, porque también me atrae mucho el hecho de que tengamos tantas puertas cerradas nosotros mismos, ¿no? En el caso de mi novela tienen muchos personajes puertas cerradas, tienen una desmemoria que realmente es devastadora porque les obliga a vivir de espaldas a la verdad, una desmemoria impuesta muchas veces y otra desmemoria involuntaria. Y como también pienso que la vida no es justa o no suele serlo, hay personajes de mi novela que incluso nunca llegan a conocer la verdad y su luz. No puedo dar más datos por no hacer un spoiler, pero sí que he querido por lo menos subrayar esa injusticia de que por un lado puedes intentar buscar la verdad que se oculta tras según qué situaciones, y a veces resulta que por todo tu esfuerzo, con todo tu esfuerzo, no la consigues. Y el estar viviendo en la oscuridad tan absoluta que da la maldad y además que da la falta de verdad, que me parece una de las cosas que a mí psicológicamente me devastarían más, ¿no? A los personajes de mi novela, esas verdades ocultas, cuando algunas emergen porque otras no lo logran, les devasta la vida, los asoma a abismos, y sobre todo es que son personajes a los que esta falta de verdad y luego el que esté ahí en medio también la maldad les rompe por la mitad, y son vidas rotas que uno no sabe, o por lo menos yo no sabría cómo recomponer los trozos de lo que les va a pasar a algunos de mis personajes y, bueno, y sobre todo a mi teniente. Déjame que apunte una cosa, porque es curioso. Tú has hablado de los Balcanes. Nosotras tenemos a los Balcanes en la novela, y tú has dicho algo que yo creo que es muy interesante, que es esa fascinación que nos provoca la maldad o los malos, porque tenemos que entenderlos. Si no los entendemos, al final convivimos con esa verdad oculta. No hay mayor misterio que el de esa maldad que de pronto ocupa a un ser humano que antes era bueno. Y, por ejemplo, en el caso de la mala suerte, se cuenta una historia salvaje de los Balcanes, para mí, de la máxima maldad. No puede haber mayor maldad, que es precisamente cuando los soldados serbios violaban a las bosnias, que no las violaban una vez, ni dos, ni tres, ni las violaban y las pegaban un tiro. Las tenían en hoteles, las tenían en granjas, las torturaban, las insultaban, las violaban una y otra vez hasta que las dejaban embarazadas, y por supuesto no dejaban que se fueran hasta que el embarazo estaba lo suficientemente avanzado como para no poder abortar. De tal modo que cuando volvían con los suyos estaban convenientemente estigmatizadas, ellas y sus hijos. Es decir, esos hijos, que ahora tienen 20 años, son niños que siguen estigmatizados. No saben qué ha pasado con ellos, nadie les quiere, y durante toda su infancia vivieron con la maldad de unos y otros. Esos unos y otros que habían convivido durante años, como tú y como yo ahora, y que además pues, compartían perro, vino, champán o todo lo que fuera. Por eso digo
que la maldad yo siempre creo que en el fondo del ser humano hay de todo, incluso en el peor, en el ser humano más abyecto, creo que si lo colocaras en otro sitio y de otra manera es posible que hubiera capacidad de que se recondujese. Pero bueno, quizás es pura ingenuidad o simplemente un deseo. Pero lo cierto es que la maldad y la bondad están muy cerca, muy cerca. Imagínate lo que era Auschwitz y el mismo tipo que había aniquilado no sé cuántos, que después era el mejor vecino, el mejor de maltratadores, ya ni te cuento. O sea, pero mira, a Ratko Mladic le tuve a la distancia que te tengo ahora a ti. Pues miedo me da. Y luego, un año después, fue la masacre de Srebrenica. Entonces, claro, son estas cosas que dices, este individuo, tipo tocho, de espaldas anchas, con la mirada muy fría y con una cara muy pétrea, y dices, ¿cuáles son las motivaciones de este señor? O sea, es decir, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? El otro día hablaba Lorenzo en una entrevista del problema que veía en la deificación en el tema de las series, con Narcos, con Pablo Escobar, que evidentemente los delincuentes son delincuentes. Eso es un problema de la sociedad. O sea, es decir, la delincuencia es un problema de la sociedad, no son héroes, no son... No, yo no hablo evidentemente de deificar ni de glorificar, pero creo que es muy interesante comprender. Claro. Comprender. Y para comprender es fundamental la ficción, porque el periodismo muchas veces, y debido a las circunstancias en las que se está realizando, Marta lo sabe bien, se realiza tan a matacaballo y con tan poquísimos medios que se queda por encima, no da lugar a la empatía, que es algo absolutamente necesario. Y a la reflexión. Y no da lugar a que entre el matiz. Estamos acostumbrados a leer historias de buenos y de malos y no cabe en las páginas de los periódicos la ambigüedad moral, como por ejemplo en las novelas sí que cabe. Yo tengo un personaje, tú tienes un personaje que se salvan, ¿no?, al final del libro. ¿Por qué? Porque se cuenta otra faceta de su vida, se plantea qué hubiera pasado exactamente lo que tú decías si esa persona hubiera estado en otro contexto, ¿no?, que es algo que el periodismo, que las televisiones no plantean en absoluto. Y mucha gente, ¿por qué es así? Por lo que ha podido sufrir anteriormente, por lo que han podido sufrir en la infancia y sobre todo en la adolescencia. Yo tengo un personaje, Antonia, que muere sin que le den opción a ningún otro tipo de cosa. En la novela se habla con su muerte y se intenta dar voz a este personaje en el libro. Esa persona pudo haber existido y en la realidad no hubiera tenido lugar a tener otra voz, a que nadie hablara por ella. Y creo que el género negro tiene una gran capacidad para hacer de altavoz de todas estas personas que de otra manera no podrían dar a conocer su voz, ni su realidad, ni cómo, lo que decíamos de Auschwitz, no hay testimonios de las cámaras de gas. ¿Por qué no hay testimonios de las cámaras de gas? Porque murieron todos los que entraban en las cámaras de gas. Y recuperar esos testimonios, esos vacíos ontológicos, solo es posible a través de la ficción. Hablabas tú, Inés, de la psicopatía, ¿no? Y aparte de la psicopatía individual, ¿no?, y más o menos natural, que puede estar asociada a algún factor genético, ¿no?, gente que nace siendo psicópata, yo creo que todos habéis hablado de algo muy curioso e interesante, que es la psicopatía, podríamos decir, inducida, que además muchas veces es colectiva. Es decir, el psicópata, si por algo se distingue, es por la falta de empatía respecto del sufrimiento de los demás, ¿no? Hay personas que vienen de fábrica con esa máquina averiada, ¿no? Pero hay muchas personas que, digamos, que nacen con la máquina en funcionamiento, pero sucede algo en sus vidas que se la cortocircuita, que le funde el fusible, ¿no? Y es algo tan sencillo, en el caso de Yugoslavia creo que es un caso interesante, pero tenemos otros, y tenemos algunos incluso relativamente cerca, en el tiempo y en el espacio, ¿no?, en el que basta con que alguien ingenie un mecanismo que administre sobre la frente de determinadas personas la etiqueta de este es el otro, para que ya su sufrimiento deje de importar, para que ya se le pueda infligir cualquier tipo de daño y para que incluso se llegue a perder el respeto hacia su condición humana, su sensibilidad o sus derechos, sus aspiraciones, ¿no? El otro día me decía Hernán Zin, que es un corresponsal de guerra que ha hecho una película muy interesante que se llama Morir para contar, porque hay mucha gente cuando está en las guerras de pronto tiene un clic y ya no puede seguir más. A él le dio dentro de un blindado y entonces ya no puede estar en ningún sitio pequeño. Entonces habló con otros muchos compañeros para saber si a ellos también les había pasado. Y en realidad a todos les había pasado en algún momento, unos lo superaban y otros no, porque es ese estrés postraumático. Y él hablaba de algo curioso, y a lo largo de toda la película documental salía, y es
de esa empatía, que es en realidad lo que genera que seamos compasivos, que no lo seamos, que seamos mejores o peores en determinados momentos. Entonces, hablaba de lo curioso que había sido hacer determinados documentales que pensaba que iban a haber petado y no habían llegado a ningún sitio, y otros que, por el contrario, habían despertado muchísimo interés. Entonces, la guerra de los Balcanes, por ejemplo, que durante mucho tiempo, cuando empezó, hacíamos así, no queríamos mirar porque estaba demasiado cerca, porque se parecían demasiado a nosotros, y eso nos daba como un poco de angustia. Decían, pero si es que estos eran aquí cercanos, y además, mira, si es que este es rubito y ese es castañito y el otro no sé qué. Parecía que a todos nos tocaba más la fibra, ¿no? Y él decía, y cuando hablo de guerras en África, a nadie le importa. Es como si fuera un negro, 3, 7 o 25. Yo he hablado con no sé cuántas mujeres también víctimas de violaciones de guerra y no sé qué, no sé cuántos, y como eran todas mujeres negras, mujeres de otro mundo, mujeres de otra historia, pues aquí parecía que no había ningún tipo de empatía con ellas, ¿no? Y a mí eso me parecía terrible cuando me lo estaba contando, pero pensaba que real es, qué desgracia, que real es así. Bueno, desde luego el estudio de la moralidad es mucho más fácil cuando es cercano, ¿no? Porque lo tenemos muy... Entonces nos puede... Me está acordando ahora cuando decías de una novela fascinante de George Simenon, que además es una novela negra, probablemente sea el que más haya escrito del mundo, ¿no? Porque no sé cuántas hizo, 150 o... La nieve está sucia, que el protagonista es un colaboracionista absolutamente amoral, desgraciado, de muchísimo cuidado. Pero, sin embargo, durante la novela no te genera ninguna clase, o sea, es decir, sí, evidentemente antipatía, sí, pero conectas con ese personaje hasta el final. O sea, es un protagonista con el que conectas y te terminas leyendo la novela siguiendo una trayectoria de tropelías y de... Sí, pero que eso es normal. Quiero decir que también vemos los documentales de Auschwitz con todos los malos y sabemos que son malos. Pero me refiero que, en el fondo, o sea, es decir, te devuelve la mirada. O sea, dices, ese podría haber sido yo. Podría haber sucedido así. Y ahí está y efectivamente, precisamente, uno de los temas de Getafe Negro no es las fronteras, ¿no? y las migraciones y estos procesos. Efectivamente, o sea, es decir, tenemos un absoluto, ya no digo desconocimiento, un absoluto desinterés por lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Entonces, claro, es muy difícil empatizar cuando es que además ni siquiera te interesa y el tiempo evidentemente es limitado y los seres humanos somos relativistas y efectivamente pues tomamos decisiones egoístas en el uso de nuestro tiempo. Pero eso es como todo, es que hablando de Auschwitz, por ejemplo, una persona realmente fascinante, a Hannah Arendt, que escribió, transmitió los juicios de Nuremberg, un juicio en Jerusalén para el New Yorker con la banalidad del mal, el juicio de Eichmann. Ese libro fue muy polémico porque Hannah Arendt era alemana, era judía y escribió un libro en el que criticaba cómo se estaba juzgando a los propios alemanes. Y ahí entra, ella era ahí cuando decía, esta persona es genuinamente mala o tan genuinamente estúpida como para no pensar que lo que estaba haciendo era malo y que el mal era mayor cuanto más arriba se iba. Pero ese libro, esa serie de relatos para el New Yorker, también incluía una autocrítica a cómo se habían comportado gran parte de los Judenrat y de las autoridades judías. O sea, incluso, y desde el punto de vista de la novela negra, incluso la víctima muchas veces tiene que mirar en su entorno para saber por qué lo es. Es que hay buenos y malos en todas partes, incluso en las víctimas. Y yo siempre, además reivindico mucho, por ejemplo, en mi novela con los personajes femeninos, hay personajes femeninos muy potentes, pero son buenos, malos y regulares, porque yo quiero que ya lleguemos a la conclusión de que las mujeres, querida Inés, somos buenas, malas y regulares, y queremos ser buenas, malas y regulares, porque hasta que no haya las mismas mujeres buenas, malas y regulares que hombres buenos, malos y regulares en todas partes, no habrá igualdad de ninguna manera. Y además ya lo decía Mae West, nosotras no queremos ir al cielo, queremos ir a todas partes.
Bueno, oye, la conversación está fluyendo sola, yo casi no. Me parece muy bien, es perfecto. No, yo solo quería poner una última cuestión antes de dar voz a que nos escuchan, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Habéis tocado el tema tangencialmente o incluso de manera directa, pero yo quería preguntaros por eso que comentaba Enrique en relación con el periodismo y la función que puede cumplir la literatura y, en particular, diríamos aquí la novela negra. Me gustaría preguntaros sobre cómo sentís que estamos haciendo, o no, desde la literatura y, en particular, desde la literatura de género y de género negro, el relato de la realidad española. Y cuando digo el relato de la realidad española, digo el relato de lo que importa contar de la realidad española. La realidad española es muy compleja y muy vasta y muchas cosas están muy presentes, pero creo que toda sociedad, aparte de lo que más o menos pueda llenar las portadas, los telediarios y la programación de la televisión, ahora las redes sociales, tiene una serie de cuestiones esenciales, de cuestiones medulares, ¿no? Yo he visto todos vuestros libros muy atentos a esa realidad española, ¿no? Y no sé en qué medida creéis que la estamos contando, que no la estamos contando, que nos falta, que tenemos asignaturas pendientes. ¿Cómo os veis vosotros en ese desafío de reflejar la realidad a partir de la literatura, que siempre ha sido, en el caso de la realidad y el trasfondo social, una vocación de la novela negra? Yo creo que, aunque la novela negra esté ahora más viva que nunca, la novela negra es un cadáver. Y a los cadáveres los forenses los abren. Y cuando se abre un cuerpo se ven los órganos. Y lo que hace la novela negra es que se ven las tripas de una sociedad, ¿no? Y se ve si el hígado tiene cirrosis, y se ve si los riñones fallan, y se ve si el corazón era pequeño. Y creo que en ese sentido es muy interesante y que es un género muy atinado, como todos los géneros pueden ser atinados, pero es un género muy atinado para hacer una reflexión sobre lo que estamos viviendo, porque la novela negra incluye esa parte de misterio que engancha al lector, que yo siempre digo que es como una lombriz en el anzuelo para que el lector muerda y se le cuente una historia de una forma distinta. Es como el niño que no come el puré de verduras, pero se le pone un gusanito en la cuchara para que coma el puré. Es eso lo que hace la novela negra. Es una hamburguesa a la que se le da forma de hamburguesa, pero es de tofu, para que el niño se coma las verduras que son necesarias. Para mí la novela negra es eso, es embadurnar con misterio y embadurnar con literatura una realidad para que la gente la pueda digerir mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. También la novela negra para mí es un contenedor donde expresar pues, todas las contradicciones de nuestra realidad, reflejarnos en el espejo. En mi caso, en mi novela está el escenario y la fecha es en 2007, cuando empieza la crisis y que en la crisis va a estallar la burbuja inmobiliaria y yo pienso que habrá un antes y un después en nuestras vidas de esa crisis, porque se fueron muchos sueños por el sumidero de la ducha, nos hicieron creer que éramos una cosa y fue otra, disfrazaron nuestra pobreza con esas hipotecas tan salvajes que casi te perseguían, te salían del banco para que firmaras y al 120%, entonces te compras el coche y te vas a Cancún y todo eso era mentira. A mí realmente me impactó, me impresionó muchísimo ese corte, ese hachazo que hubo con esta crisis y por eso también decidí que aunque la burbuja inmobiliaria pueda estar planeando por la trama, pero no es una trama esencial, pero sí que me gustó mucho ubicarlo en ese momento, porque para mí el escribir novela negra, por supuesto, pero en general la novela tiene que haber, en mi opinión, un compromiso siempre del autor con la realidad. No podemos estar escribiendo un libro desde un helicóptero. O sea, tenemos que pisar la tierra y esas propias contradicciones que nos atraen, exponerlas, desarrollarlas e incluso intentar resolverlas o que el lector pueda extraer sus propias conclusiones. Pero el género negro en concreto, a mí me parece, lo digo, el contenedor ideal para explicarnos a nosotros mismos. Para mí es así. Fíjate que me hace mucha gracia porque nosotros ahora ya en este momento nos ponemos muy estupendos con el tema de la novela negra y de todo esto, pero hace nada, 4 días con pasado mañana, la novela negra era la novelita. Tanto es así que Borges decía,
¿saben ustedes por qué los académicos no se toman en serio la novela negra? Dice, porque no es lo suficientemente aburrida. La verdad es que una de las cosas más importantes que tiene la novela negra es que realmente, a través de todo lo que estabas contando tú, ¿no? Pues del anzuelo, de todas esas cosas, de hacer un thriller, de montar un misterio, muchas veces, ¿cómo era? Con azúcar en la píldora, eso que os dan, lo que decía Mary Poppins, ¿no? Al final te tragas la medicina si la pones con azúcar. Yo creo que el género negro hace mucho por la realidad de España en este momento, porque muchas veces estamos tan aburridos de lo que invade las portadas una y 10 veces y otra vez, exponiendo los detalles más morbosos, pero sin embargo sin posibilitar la reflexión, sin ni siquiera ofrecer un minuto que todos tenemos dentro del oscuro, de humor, de ironía, de todo lo que quieras. Como eso no cabe ahora en el periodismo, sí se puede dejar huella de todo esto en la literatura, y yo creo que al final cala más. Y ves, al final todos tenemos ese punto de compromiso social, de querer cambiar el mundo de alguna manera, de poner nuestro granito de arena con todo lo que hacemos, aunque lo contemos de una manera o de otra. Tú dices, no, si es que me interesa mucho el malo, pero es que quiero saber por qué he hecho esto, por qué tal. Y es una manera también de ofrecérselo al resto de la sociedad, ¿no? Y de ayudarle a contestar todas esas preguntas. El malo puede ser un político, el malo puede ser un... Claro, a lo que me refiero es que... Sí, no, lo digo, pero eso es muy habitual. Lo digo porque lo que sí que me falta, lo estabas hablando de la crisis financiera y de... O sea, fíjate, por ejemplo, Rafa Chirves se dedicó a hacer una novela negra, diría yo, excelente sobre la crisis, tanto con Crematorio como con La Orilla. Y sin embargo, o sea, no hubo tanto tirón como el que yo habría esperado, que hubiese habido más tema con ese asunto. Y lo mismo le pasa un poco a la política. Bueno, han estrenado hace poco la película esta del Reino, ¿no? de Sorgoyen. Y yo creo que también hace falta buena novela negra de política y que tenga un poco más de... A lo mejor le falta un poquito más de distancia, porque estamos viviendo un momento en la política en la que no se hace política, solamente es crítica de un político al otro, y claro, los grandes temas se olvidan. Y yo creo que hace falta un poquito de distancia, a lo mejor, de este momento para... Hay que tratar, de todas formas, estos conceptos... Pues, claro, al final estamos en esta política 2.0 que está muy fundamentada en las redes sociales, en la transmisión rápida de información, todo esto, y efectivamente tú te vas a hablar con agencias de marketing, con gente de... y no comprenden todavía muy bien los mecanismos de función de las redes sociales, evidentemente, como para comprenderlas un individuo solo en su casa delante del teclado, ¿no? Pero yo creo que sí que tendríamos que hacer más análisis, que me está faltando. Ponte. Uf. No, es que, a ver, pues nada, venga, mañana mismo. No, mañana mismo no, porque estoy pendiente de otra cosa. Pero muchas de las disfuncionalidades del sistema tienen que ver con... O sea, al final, el hecho de que los y eso lo vivo muy a menudo, que los tribunales estén como están, tiene que ver con la política, y tiene que ver porque están castrados por la política, por el poder político. Eso están diciendo ahora en Cataluña. No quiero decirte nada, pero... Sí, pero... Y esto es así, o sea, es decir, son cuestiones de recursos. Y eso crea buena serie negra, todo lo que sucede a partir de ahí. En las fuerzas de seguridad del Estado, lo mismo. O sea, es decir, al final son entornos que están limitados por lo que les dan. Y claro, eso hay una anécdota que yo creo seguramente apócrifa, que le decía Bobby Kennedy a JFK jugando al billar. Decía, oye, pero es que ¿por qué me estás recortando el presupuesto del Departamento de Justicia? Y dice, a ver, si tú fueses infiel, ¿le darías dinero a tu mujer para que contrates un detective privado? Entonces... Bueno, de todas formas es interesante que, aunque efectivamente se producen fenómenos de ese tipo, pese a todo, el sistema, yo lo menciono muchas veces porque es verdad que este es un lugar común, pero yo me pregunto cuántos países de Europa tienen a expresidentes regionales en prisión, por ejemplo, no uno sino varios. Tampoco creo que sean todos inocentes y todos honrados, y no es común. ¿Cuántas familias reales europeas tienen a un cuñado del rey en prisión? Y no creo que todas las familias reales europeas sean inmaculadas. De hecho, me consta que no lo son. Vaya, hay informaciones al respecto, ¿no? Pero es interesante, creo que ahí hay muchísima novela negra por hacer, y a veces basta con ese poquito que se asoma a veces a la prensa, tirar un poco más del hilo, porque a veces se asoma poquito a la prensa,
porque el propio periodista no puede contar todo lo que sabe, que esa es otra cuestión. Ese es el gran problema. Mientras que el novelista, socapa de la ficción, puede contar todo lo que sabe y más allá. Hoy venía una noticia, hoy o ayer, de cómo la mafia rusa, pero no estamos hablando de suposiciones, no estamos hablando, no. Estamos hablando de personas reclamadas por el FBI, estamos hablando de personas con un historial de asesinatos. Cómo esas personas maniobraron para intentar apoderarse de Cataluña, pactando con políticos en ayuntamientos, pactando con políticos en la Generalitat. Es decir, cómo el crimen internacional intentó infiltrarse en una administración que es igual, un ayuntamiento que una comunidad autónoma, es el Estado. En Olot, el representante del Estado es el alcalde. Da las licencias, quita las licencias, pone las multas de tráfico. En una comunidad autónoma, el gobierno regional es el Estado. Bueno, pues el crimen organizado ya ha identificado esa corruptibilidad de determinados responsables públicos y la utiliza para su gran ideal. El ideal del crimen organizado es llegar a controlar las estructuras estatales para que la rentabilidad es un negocio, que a fin de cuentas el crimen organizado no es ni más ni menos que un negocio, no son Robin Hoods, ni son auxiliares o benefactores de ancianas, son gente movida por aquello que decía Karl Marx, ¿no? Las aguas heladas del cálculo egoísta, pura codicia. Pues si esa codicia cuenta con la palanca del Estado, es todavía más poderosa. Eso está entre nosotros. Los hilos, en Cataluña, su destino final, aunque no lo dijeran, era ser un paraíso fiscal. Siendo un paraíso fiscal y estando la mafia rusa detrás, bueno, pues ya tenemos el cóctel un poquito ya evolucionado, ¿no? Pero, vamos, yo... Pero hay piezas concretas, hay fotos de un alcalde de Lloret de Mar, lo puedo decir con todas las letras, porque ahí está la foto, en el helicóptero privado de un mafioso ruso, perseguido, buscado por el FBI, uno de los hombres más buscados por el FBI. Es que no ganamos para sustos, parece que todo lo... Pero que material no nos falta, vaya. Que nada puede empeorar más, ¿no? Y sigue empeorando. A mí, por ejemplo, si ahora mismo está la desafección política, que si yo ahora me planteara una trama con políticos, yo creo que a lo mejor la gente diría, ¿y qué me vas a contar? O sea, ¿qué me vas a contar si es muy difícil, digamos, ese triple salto mortal de sorprender hablando de un político, porque desgraciadamente los consideramos capaces de todo. Y además hay que son mefistofélicos en muchas ocasiones. Hay que convivir con los personajes durante toda la novela, ¿eh? Cuidado. Claro. Hay que convivir con los políticos durante toda la novela, ya no te quiero ni contarte. Los Y, tienes en la realidad y los tienes en la ficción. No, y es cierto lo que tú dices de una cierta distancia. Yo personalmente sí que la necesitaría ahora mismo. Porque es que si no, bueno... No sé. Aunque también hay temas que anticipan las novelas, que eso son, sí, eso me gustaría más. Son cosas que a mí me ha pasado, por ejemplo, en esta novela, cuando de pronto ha surgido un tema que está muy de actualidad, pues es un tema que yo llevaba trabajando sobre él desde hacía bastante tiempo. Y todo este tema sobre la maternidad y sobre todas estas cosas, en el que he descubierto algo que no puedo contar para no hacer spoiler y que eso me sirve para dejar todas esas preguntas abiertas, ¿no? Y que para cada cual saque sus propias conclusiones. Pues cuando decidí escribirlo, que fue justo cuando empecé a menos de, te lo estaba contando antes a ti, cuando empecé a hacer a menos de 5 centímetros, mi detective le acababa de dejar su mujer porque quería tener hijos con 47 años y el otro no quería tener hijos de ninguna manera y le dejaba. Y a partir de ahí empecé con toda la historia y empecé a indagar y a sacar este tema que está muy de actualidad. Y yo muchas veces me encuentro con muchos escritores que les pasa lo mismo, que se ponen a escribir o a investigar sobre un tema y resulta que al cabo de 6 meses o de un año o de lo que sea, el tema está vivo ahí, con lo cual supongo que también son referencias que tenemos latentes en nosotros y que de alguna manera tiramos del hilo y hacemos esa investigación a través de la propia ficción, ¿no? Pero vamos, lo de la política te lo dejo a ti. Yo no voy a... Yo voy más por el tema judicial. No, ya, sí, no, pero como has dicho lo de la política... No, digo en literatura. Sí, el tema judicial. Pero como has dicho lo de... Más los perfiles de los jueces me están interesando mucho. Uy, yo tengo una jueza. Yo tengo una jueza en mi novela que no sabes lo que es esta jueza.
Es Bueno, una jueza de estupenda. todas maneras, habrá que decir que tanto entre los políticos como entre los jueces hay de diversos tipos. Y Hombre, claro. afortunadamente, Hasta entre los escritores, si no, ¿eh? si no Si no estaríamos estaríamos perdidos. perdidos. Bueno, no sé si alguien del público quiere intervenir en la conversación, hacer alguna pregunta, algún comentario a nuestros autores sobre los temas que hemos tratado. Sí. Hola, buenas. Era ante lo que estabais comentando acerca, entre otras cosas, de la política y demás, me estaba preguntando el límite superior de la novela negra, asumiendo la novela negra como una novela que se centra en un crimen, quizás más en el mal que en un crimen, por igual no tiene por qué ser algo estrictamente penado, pero el límite superior parece estar más o menos claro. La muerte, quizás una desaparición, todas las novelas que están aquí. Me da curiosidad, justo por lo que estabais comentando ahora, ¿cuál consideraríais vosotros que es el límite inferior de lo que podríamos llamar, no maldad, porque maldad podrían ser muchas cosas cotidianas, pero maldad representativa como para que vosotros creyeseis que es digna de ser narrada, que podría ser interesante, que os veríais capaces de escribir al respecto? Si es un tema cultural, si, por ejemplo, en España no se puede hacer una novela negra de políticos porque estamos tan acostumbrados que nos parece normal, y en Canadá se podría hacer sobre gente que tira el contenedor a la calle, ¿qué límite veis vosotros en cuál sería la maldad menor sobre la que se podría escribir con pretensión de que eso fuese interesante? Hombre, yo creo que cualquier maldad y cualquier acto del ser humano puede ser materia literable, y todo está escrito, todo está contado, todo depende de la forma en la que se cuente y desde el punto de vista que como escritor puedas aportar. O sea, al fin y al cabo, lo siento, ninguno de nuestros temas es original, o sea, desgraciadamente ocurren. Y muchas veces a mí como escritor escribiendo digo, esto que estoy haciendo, si esto es lo de siempre. Otra vez. Entonces ahí está nuestro trabajo, hacerlo interesante a los ojos de los demás. Creo que no hay nada que pueda quedarse pequeño dependiendo del cristal con el que se mire. Sí, están desapareciendo bolígrafos en una oficina. Y entonces el jefe encarga a uno de sus empleados de mayor confianza que comience a investigar lo que está sucediendo. Y eso le lleva a una realidad absolutamente tenebrosa. Y resulta que los bolígrafos van a parar a una banda de comerciantes del este que luego rellenan los bolígrafos con mercurio líquido para comerciar. Mira qué rápido. Es que yo opino que no hay maldad menor, porque en el momento en que entra la creación, el escritor ya la transforma e incluso la va dimensionando y la va agrandando, por muy menor que sea, por muy tontería malvada que nos parezca, pero luego yo creo que la mente creadora evidentemente la dimensiona y la suyo. Yo por lo menos lo haría. Eso es muy Ross MacDonald, que empieza siempre con unas chorraditas del gato, de tal, no sé qué, y va ahí y llegas a cualquier sitio, ¿no? Yo soy un poco así. Empiezo con una cosita y acabo pues, en cualquier lado. Yo creo que cualquier maldad de cualquier tipo da para mucho. Yo me permito presentar una candidatura, no en nombre propio, en nombre de la realidad, que es la inventora de esta historia, que es magnífica, y tengo que citar a su transmisor para mí, que es un autor de novela negra que se llama Claudio Cerdán, que vive en una pequeña ciudad sueca. Y en esa pequeña ciudad sueca, hace unos meses empezó a actuar un criminal que consiguió llevar la alarma a toda la comunidad en esa pequeña ciudad sueca. Pequeña ciudad sueca que, como todas las pequeñas ciudades suecas, salvo la de las novelas, es un lugar donde nunca pasa nada. En las novelas, las aldeas suecas se extermina varias veces a la población y hay que repoblarlas cada 4 o 5 años. Pero en las aldeas suecas de verdad, en las ciudades pequeñas suecas de verdad, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada que todas las casas están abiertas. Ventaja que aprovechó el criminal para perpetrar su acción execrable, que consistía en lo siguiente. Entraba en la casa y hacía algo que se encontraban sus ocupantes, sus propietarios, cuando volvían a la casa, ¿no? Iban al cuarto de baño y descubrían con horror que alguien había entrado, había cagado y no había tirado de la cadena. Esa era la conducta atroz que mantuvo aterrorizada a esa comunidad durante semanas. Ese es el crimen horrendo que se perpetraba en esta pequeña ciudad sueca. Pero estaban todos verdaderamente preocupados por el ultraje. Pero es real, o sea, sí, no real, forma parte de la trama, no, es estoy real. contando, absolutamente real. Impresionante. Absolutamente Además, es real. terrible porque, como bien sabe todo el mundo que haya tratado con el Instituto Toxicológico,
no se puede extraer ADN de las heces. Así que la identificación Pues es terriblemente complicada. Lo debía saber Y el es sueco inquietante, esta ¿eh? cuestión. De llegar a Sí, tu sí. casa y encontrarse eso y luego Bueno, la del vecino también. Igual se ha sentado algo tocado, no sé qué. Sí, sí. Se me Y lo ocurre. habrás visto. Así, iba como un En látex, astronauta. ¿sabes? Bueno, ¿alguna otra? Sí. Bueno, estuve este fin de semana en un pueblo perdido de Castilla. En la tumba de mi padre fui a dejar unas flores y bueno, después del exilio llevamos las cenizas a su pueblo y bueno, los problemas pequeños son los mismos que me contaban en los 70 cuando yo estuve allí, que tal familia, si te descuidabas, te robaban unos pinos, los talaban o tenían el derecho de paso, digamos, la pequeña maldad intrínseca para mí está siempre en las mismas personas, no es que la buena se transformó en mala, digamos, eso ya está intrínsecamente en algunas personas. O sea, la vieja discusión, el hombre nace bueno y se hace malo, o nace malo y ya es malo. Digamos, eso es lo que tú comentabas, nada más. ¿Tú crees que los hombres nacen malos y ya está? O sea, no influye ni en el sitio en el que están, ni la vida que lleven, ni lo que les pase, ni nada. O sea, el que es malo y el que es bueno es bueno. Sí, en gran parte sí. Pues cógete al mejor de todos esos, llévalo al borde de la miseria, llévalo a un punto de extremada crueldad y mira a ver qué pasa con él. Y cógete al peor de los malos y llévalo a un spa, que se coma no sé cuántos, que haga no sé qué, que esté muy satisfecho y muy feliz, que tenga un montón de amigos y tal, a ver cómo reacciona. Evidentemente hay rasgos de la personalidad que son rasgos de la personalidad, pero la bondad y la maldad tiene mucho que ver con la circunstancia esa de la que hablaba Ortega. Es discutible, pero bueno. Hay algo que saca lo mejor y lo peor de cada uno. Yo afortunadamente no lo he vivido, pero es un ERE. Un expediente de regulación de empleo saca lo mejor y lo peor de cada empleado. Y no te hace falta abrir un periódico y preguntar a la gente cómo se empieza a relacionar con sus compañeros en el momento en el que hay un ERE y está en juego el sustento de cada uno. Hombre, divide y vencerás. Eso Nunca es inquietante. sabes. Yo siempre digo o yo por lo menos en mi caso, es muy fácil tener empatía con los demás, pero con uno mismo es muy difícil. Y el yo en su lugar normalmente no sabemos qué haríamos en determinadas circunstancias. La gente se pone a prueba en las peores Cualquier circunstancias. procedimiento de familia medianamente complicado. Bueno. La gente se pega por un tocadiscos, que ya no existen. El tocadiscos, ¿sí o no? Sí, sí. Y se mata, pero no se pega, se mata. O sea, gente que además es buenísima y dice, pero si y además tú lo ves en todos los sitios, ese hombre bueno, estupendo, que da limosna a los pobres, va a no sé cuántos, da a comer a los gatos, le lleva la comida a la residencia de ancianos, hace no sé qué, y tiene en el sótano de su casa a sus 7 hijos amordazados y torturados. Es que es una cosa muy sorprendente. Yo hace muchos años hacía un programa que se llamaba Toda Página, y yo creo que me causó un efecto terrorífico porque, claro, era todo imágenes que íbamos viendo que no dábamos crédito. Pero de pronto decías, ¿cómo es posible que esta familia buenísima, esta gente tan buena que todo el mundo no dice más que maravillas de esta familia, tenga a un niño con síndrome de Down atado a la pila de una cocina durante 30 años? ¿Cómo es posible? Bueno, no sé, tú dices que es que esos eran malos ya porque eran malos. Lo que ves entonces es la cáscara, pero lo que hay adentro de esa persona es otra cosa. Uno ve la cáscara que Hitler también acariciaba a su perro, era amable con sus secretarios. Pero tú crees, te pregunto a ti, ¿tú eres bueno o malo? ¿Tú qué crees? ¿Que eres bueno o malo? ¿Y cómo sería si a tu familia en un momento determinado vinieran 4 a ponerlos al límite o a machacarlos o a darlos o tal, si no nos contuviera el Estado de Derecho? Es decir, porque yo creo que, por ejemplo, las normas y las leyes existen porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y como no somos perfectos, tenemos que tener unas normas y unas leyes que nos contengan. Porque si yo estoy ahora aquí con mi hijo, yo creo que soy muy buena, ¿eh? Yo estoy aquí con mi hijo y alguien viene a tocarme a mi hijo, en ese mismo momento... porque no la tengo, pero si tengo una pistola disparo, si tengo no sé qué hago, todo lo que sea, toda la maldad había ahí por haber y a lo mejor se me ocurre la peor maldad. O sea, yo lo veo
cuando estás en el parque con tu hijo y de pronto un niño le empuja al otro, es que tienes unas ganas de darle una colleja al niño que no se las das de pura casualidad. O sea, salen en las pequeñas cosas siempre esas pinceladas que tenemos de maldad, probablemente de maldad todos. Pero ¿tú crees que no se la das solo porque está penado? Porque, a ver, yo creo que aquí hay una cuestión que es interesante, ¿no? Y en el fondo articula buena parte del relato criminal, ¿no? Y también está presente en vuestras historias, ¿no? Es decir, es evidente que hay unas condiciones que favorecen la violencia y que cuando unas personas viven muy inmersas en esas condiciones que favorecen la violencia, tienen muchas más probabilidades de acabarla ejerciendo que quienes no están inmersos en esa situación, ¿no? Pero incluso dentro de las mismas condiciones hay reacciones diferentes. Hay personas que viven en entornos absolutamente criminalizados. No sé, yo hay un entorno que me ha interesado mucho en los últimos 2 años por razones de mi último libro, que es el campo de Gibraltar, donde hay personas cuyo único sueño en la vida es entrar a trabajar en una organización de narcotraficantes para ganar mucho dinero trabajando muy poco. Pero en ese mismo barrio donde un niño elige el camino de ayudar primero a lijar, luego a vigilar y luego finalmente, si tiene suerte, conducir una lancha para meterse 50.000 euros en una noche, hay gente que se termina la ESO y se termina el bachillerato y pide una beca y se va a Granada y estudia medicina y está en el mismo sitio. Es decir, que hay un factor individual. Tú probablemente no le pegas la colleja al niño porque sabes que está muy feo que una mujer de tu planta le pegue una colleja a un niño de 1,10. Hay mujeres que no, de tu planta, que no tienen esa conciencia, ¿no? Y es una conciencia individual. Sí, está la conciencia individual y, por supuesto, yo lo creo. Y no solamente, o sea, no hace falta que nos vayamos tan lejos. Yo tengo 3 hijos y a los 3 hijos se supone que les he dado la misma educación, los quiero iguales, son completamente distintos y reaccionan de manera diferente. Y uno estudia y otro no, y uno le gusta la play, y otro es skater, y otro... Cada uno es de una manera, ¿no? Y eso es así y es cierto, pero yo sí que creo que en determinadas circunstancias hay un germen que está dentro de todos nosotros. Hay circunstancias que envilecen completamente y que incluso bloquean, y luego hay una figura que existe en derecho, que es el estado de necesidad. Es decir, si alguien va a decapitar con una motosierra a tu hijo y tú tienes un fusil de francotirador, pues aprietas y que sea de calibre gordo para que le vuele la cabeza al de la motosierra. Pero eso es hasta legal, eso es hasta legal, ¿no? Fuera de esos extremos, yo creo que a veces sí que es un poco peligroso este discurso que lleva como a justificar, ¿no? Yo, fíjate, esto yo lo aprendí en la cárcel, entrevistando a un señor que se había pasado más de la mitad de su vida en la cárcel y al que le hice una pregunta a cebo, creyendo que me iba a responder una persona que se había criado sin padre, prácticamente sin madre, en el barrio, con lo peor del barrio. No sé, como que le di pie a decir la sociedad es culpable de lo mío, ¿no? Y el tipo, que era inteligente, no, eso sería demasiado fácil. Yo he tomado muchas decisiones en estos años y he tomado muchas decisiones equivocadas. Déjame que te diga solo una cosa. ¿Tú crees, y vuelvo a mi novela, que las personas, cualquier persona de bien, diría, si le preguntas, le dirías, ¿tú qué estás dispuesto a hacer para tener hijos? ¿Tú de qué serías capaz? ¿Hasta dónde llegarías? Y cualquier persona, buena persona, te dice, hombre, cualquier cosa no. Y tú te das cuenta la cantidad de gente que vemos que va saliendo y va saliendo y va saliendo, pero lo hemos visto con los niños robados, lo hemos visto en las guerras, lo hemos visto pues en los temas de vientres de alquiler, lo hemos visto en las adopciones, que han saltado los límites y que se los han justificado a sí mismos y que han pasado luego toda la vida además siendo maravillosos y buenísimos y tratando de ocultarles a esos niños tantas cosas de ellos mismos. Pero yo creo que también es porque estamos induciendo un poco una cierta inconsciencia y olvidar, porque el límite es muy sencillo, y lo escribieron los romanos hace 2000 años, alterum non ledere, no dañar a otro. Ese es el límite en la búsqueda de tus deseos, no dañar a otro. Es muy sencillo. Lo que pasa es que hemos provisto a la gente de muchos mecanismos para no ver el daño ajeno, para considerar que el daño ajeno, cuando ese es su beneficio, es menos daño, etcétera, 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 ¿no? Pero en el fondo la realidad que sabemos pues está ahí y es así de clara. Así es, totalmente. Vamos, no se puede decir mejor. No, bueno. Esto es cosa de Ulpiano, no, eso es mío. Pero sea, muy bien traída. Bueno, no sé si alguien... A ver. Sí.
No, me gusta y me gusta hasta dónde llegan estas conclusiones. Y lo que pasa es que en el aspecto del comportamiento humano hace mucho que la antropología decidió que somos dos cosas, somos genética y somos ambiente. Y lo simplifican hasta ese modo. Claro, las circunstancias en un caso o de otro, el ambiente y la genética, que sigue pesando mucho, evidentemente, entre las personas, son cosas que condicionan. Pero como esto no es una pregunta, y me gusta el tema de escatológico, curiosamente, porque en México ocurrió un caso magnífico que además puede investigarse largamente, porque la prensa estuvo inquieta durante mucho tiempo, que era el ladrón con el signo del zorro. Y durante una barbaridad de tiempo la policía estuvo inquieta, más que por lo que robaba, por esta circunstancia escatológica que manifestaba en cada una de sus robos. Pero lo que a mí me gustaría, ya que los cuatro están reunidos y esto ha sido francamente una de estas ocasiones en las que la novela negra da mucho de sí y transmite mucho, me gustaría una manifestación en torno, cada uno de ellos, a cuál es su referencia más importante dentro de la novela, de la novela policíaca o de la novela de misterio o de la novela negra, como ahora la definimos. Pero sí que me parecería interesante porque es un reflejo y a ver si lo encontramos en los libros luego. Muy bien, pues si os parece cerramos con esta cuestión, que ya estamos en hora de descuento. Pues mira, yo tengo que ser sincero y señalar que mis principales influencias no vienen por la novela negra, vienen por el costumbrismo, pero muy brevemente una de las lecturas que más me ha impresionado fue Wilkie Collins, La piedra lunar, que es sin duda una piedra angular del género. En mi caso, yo siempre me he fijado mucho en Patricia Highsmith. Me gustan mucho sus atmósferas, el tratamiento que hace del crimen, de la culpa, la mala leche interna que tiene esta mujer me estimula y me fascina al mismo tiempo. Y podría tomarlo como referente, pero tengo muchos más. Pero este sería un poco el que me apetecería contar. Pregunta complicada. No sé, yo diría una cosa, que es que quizás dos de mis escritores favoritos de novela negra son escritores de ciencia ficción. Claro. Que uno es Isaac Asimov y otro es William Gibson. Y sí, o sea, sí siento que hay una influencia de ellos, por lo menos en que me interese esa forma de investigación. Yo, antes citabas a Simenón, yo creo que no se puede escribir mejor que Simenón. Mira que escribió y mira que es capaz de describir cualquier cosa. Hay alguna escena de pronto de una novela que de pronto con un dedo hace así, dices, las escenas del sexo que son tan difíciles de escribir, hace así con un dedo, hace así, zas, y todo ha pasado. Y dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo es posible que este tipo tenga esta enorme capacidad? Pero yo me apunto también a los vuestros, porque no, yo ciencia ficción menos, no, Asimov no, una temporada de mi vida y luego lo abandoné, pero vamos, de una manera total. Pero, por ejemplo, Patricia Highsmith era estupendo. La piedra lunar de Wilkie Collins es imprescindible. Y luego yo creo que tenemos muchos españoles ahora estupendos. Aquí este señor que es estupendo, que por supuesto hay que citarlo, pero luego dentro de los otros negros así, que de pronto dices que van rodeando el mal de otra manera y que no tienen a lo mejor la investigación, pues a mí me gusta mucho Zanon, por ejemplo, que es un tipo brillantísimo, pero brillantísimo, es una bestia también, ¿no? Y bueno, seguiríamos, pero no tenemos tiempo, nos vamos. Bueno, con buenas recomendaciones de lectura para quienes no los conozcan. Muchas gracias. Otras 4 recomendaciones de lectura son Los Caín, Morir no es lo que más duele, Agua y La mala suerte. Gracias a todos, gracias a ustedes también. Gracias.